Bueno, sobre estas cosas habla el documental Después de Catán y vamos a hablar con su director, que es Víctor Cruz, pero antes vamos a entrarle un poquito a algunas cosas que dice Víctor Cruz en ese guión de Después de Catán. 6 años atrás, una cadena de TV me pidió realizar un documental sobre historias invisibles. Así fue como conocí González Catán. Allí funciona uno de los rellenos sanitarios que durante 40 años recibió la basura de la ciudad de Buenos Aires. La basura es algo que expulsamos de nuestros hogares, algo que alejamos para que desaparezca. Pero la basura no desaparece en Catán, solo se esconde. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda, buen día. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muchísimo gusto y muchas gracias por la presentación, espectacular. La verdad que estaba de acá escuchándote y hacía con la cabeza, sí, tienes razón, no podía más que coincidir en las cosas que decías. Es que me parece que el documental también lo que muestra en los primeros minutos es una experiencia que vos tuviste en la ciudad de Shenzhen, en China, en donde también todo es extremadamente ampuloso, desde el funcionamiento de la vida diaria hasta la cantidad de construcciones que la República Popular China, en una de sus ciudades más importantes, te enrostra todos los días al ciudadano que vive en Shenzhen o aquel que fue por trabajo. Y después eso es como un viaje, que eso es lo que quería comenzar a preguntarte. Vas hacia lo diminuto y también dañino y masivo del tratamiento de la basura en González Catán y del daño que han tenido los vecinos con esta idea que han llevado adelante diferentes gobiernos de poner una planta del Ciamse ahí, que termina dañándole la salud a los habitantes del partido de La Matanza. Sí, totalmente. Yo conocí a la gente de González Catán y estoy en contacto con ellos desde hace más o menos 10 años. Hice en un momento un docu para Telesur y ahí, bueno, supe lo que estaba pasando, ¿no? Ellos tienen el relleno sanitario que bueno, forma parte del relleno sanitario. Los rellenos sanitarios se crean en el 77 durante la dictadura y se utilizaban básicamente para disponer ese lugar de disposición de los residuos sólidos, ¿no? Y imagínate que en el caso de González Catán hubo varios de ellos, ¿no? Hay uno que se cerró, que estaba en Villa Domínico, hay otro que está abierto, que es el Norte 3, y después está este de Catán, que no se cerró, que se debería haber cerrado ya también hace, no sé, como unos 10 años, y que ya, si bien no recibe basura de la ciudad de Buenos Aires, sigue recibiendo basura de los municipios. De los municipios, exacto. Pero hay una cosa ahí, por ejemplo, muy particular en González Catán, que es que hay algo que primero que es central, que es lo que vos dijiste, que tiene que ver con cuál es por qué se genera tanta basura, ¿no? ¿Por qué se genera tanta basura? Porque eso lo aceptamos como una normalidad y después tenemos el problema, claro, ¿qué hacemos con toda esa basura? Y ahí es donde no se les ocurre mejor idea que enterrarla. Si bien un relleno sanitario, si funcionara bien, tendría que tener todos unos sistemas redundantes que no deberían impactar en el suelo, ni contaminar las napas de agua, ni contaminar el aire, pero bueno, por ejemplo, en González Catán lo que pasó es que la cota que tenían que tener de las celdas de relleno, administrativamente, cuando en vez de tener que construir una celda nueva o tener que abrir otro relleno o tener que tratarlo de otra manera, decían, no, subamos la cota, ¿no? Entonces un lugar que a lo mejor tenía que tener una cota de altura de 3 o 4 metros, llegó a tener 20, 25 metros y se armaron como unas colinas artificiales de basura, que eran las que volaban, llegaban a... Claro, era un basural a cielo abierto permanente. Claro, pero además la contaminación era total, o sea, es por aire, es la tierra, te contamina el agua que toma la gente, que tiene metales pesados, y se dan casos muy, muy terribles que tienen que ver con enfermedades, que son enfermedades extrañas, o que tendrían que tener, no sé, un caso en 200.000 habitantes, o sea, en todo González Catán tendría que haber un caso de enfermedades como el mal de Hodgkin, por ejemplo, y hay casos que en una familia 3 o 4 personas tienen la enfermedad. Y vos vas viendo el relevamiento que hicieron los mismos vecinos hace como 10 años de las enfermedades, de estas enfermedades graves, como también la leucemia, como el cáncer, y todo lo que era la zona cercana, lindante al relleno, había una cantidad de casos terribles. O sea, si vos lo ibas marcando en un mapa con puntitos rojos, de golpe se te transformaba todo como en una línea
claro, rojas, ¿no? Claro. Y fue mismo el trabajo siempre digo, es el trabajo de los vecinos, de los que están ahí en el lugar, los que se dan cuenta que algo raro pasa, que la gente se empieza a enfermar, que al principio lo asocian con una suerte, ¿no? Digo, bueno, le tocó, viste, una desgracia, pero cuando las desgracias se empiezan a sumar en una misma familia, en una misma cuadra, en un mismo barrio, bueno, ahí es donde los vecinos empiezan a actuar, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que decías de Shenzhen, en la película yo medio que trato de unir estas ciudades, ¿no? De Shenzhen en China, que es una de las ciudades, de las 5 ciudades con las que China se abrió al mundo, y que es una ciudad, pero para que te des una idea, Shenzhen tenía algo así como 20.000 habitantes hace 30 años y ahora tiene 20 millones de habitantes. O sea, era una aldea de pescadores que creció de golpe de manera terrible. Yo veía como generaciones de edificios que se derrumbaban, edificios de 10 años que los construían, los derrumbaban y ya estaban construyendo torres nuevas 3 veces más grandes, ¿no? Y tienen también ellos en esa vorágine que tienen de consumo un problema grave también de contaminación, ¿no? Y lo que yo vi más que nada ahí, que relacioné que tiene que ver con estas primeras estrofas de la película, frases de la película, es que es un problema muy grave con la basura, que es que la basura, así como la gente en Shenzhen, los viejos, los que no pudieron quedarse en la ciudad y que los expulsaron, o esos edificios que yo filmo, que eran una zona prohibida ahí de Shenzhen que no podía pasar, que me metí a filmar, es que se esconde, ¿no? Uno con la basura tiene como esa fantasía de que uno saca la bolsita a la puerta y desaparece por arte de magia, y eso no pasa nada, alguien se carga en algún lugar y no es un problema nuestro, ¿no? Porque cuando la basura se empieza a ver, vos fíjate en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, cuando tenemos un problema con la recolección de residuos 2 o 3 días, se prende fuego la ciudad, los vecinos salen todos a quejarse y le encuentran una solución, y ahí aparece la guita para solucionar el problema que haya que solucionar, lo que fuere, pero la basura hay que sacarla, ¿no? El problema es que la basura que se esconde termina en la salud de los vecinos, termina en el cuerpo de los vecinos, ¿no? Porque se transforma en metales pesados del agua que toman, que circula por la sangre de ellos y que le provocan tumores, ¿viste? Así tan terrible como eso, ¿no? Víctor, en algún momento del guión de este documental que se llama Después de Catán, que se va a presentar dentro de la 10ª semana de cine documental argentino, hablas de que te pasaban los años y vos no podías cerrar este documental, y también yo también soy docente como vos, y hablabas de que a veces uno se pone en un lugar, o la vida lo terminó depositando en un lugar, yo creo que por elecciones propias, en donde uno intenta mejorar el mundo que lo rodea, pero se da cuenta que hay como todo un sistema que le hace muy difícil que eso pueda llegar a cumplirse, y eso como que lo va frustrando día a día uno. Vos hablás en algún momento sobre lo que es la esencia de un documentalista, y yo hacía el paralelismo, con algunas cosas que nosotros también desde el periodismo político estamos todo el tiempo tratando de analizar, diciendo, ¿por qué no se juntan y se dejan frente de todo con Juntos por el Cambio? Que el problema de la Argentina es que todos vamos a seguir viviendo en este país y las cosas se tienen que resolver, por lo menos 3 o 4 cosas que sean básicas. Y también por el otro lado empieza el tironeo de, pero la ideología, pero entonces si la audiencia, yo quiero que este periodista sea nacional y popular, o quiero que sea conservador, y en realidad lo que yo quiero es que las cosas se resuelvan, y vos lo decís un poco en el guión en algún momento de Después de Catán. ¿Qué es lo que te pasa con eso, o qué es lo que te terminó pasando en la demora de este documental, y en esto que yo te decía, que también yo me sentí representado desde el lugar en donde intentamos ejercer el periodismo? Qué bueno, te juro que me alegra muchísimo esto que decís, porque sí, lo que me pasó es que yo, te decía, lo conozco hace como 10 años, hice ese documental en ese momento, vi lo que pasaban ahí, la lucha que ellos llevaban adelante, y seguí en contacto con ellos a lo largo del tiempo. Y también a mí me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Y de hecho estuve filmando también una película que filmé en el sur de Italia, con la fábrica de acero más grande de Europa, donde también se daban casos muy parecidos de enfermedad, de muerte, y veía la lucha de los vecinos también, porque ahí era el sur de Italia, que es también la periferia, como González Catán en la periferia de Buenos Aires, viste estos lugares, esta zona de sacrificio, los lugares donde se pueden hacer cualquier cosa o casi cualquier cosa. Claro. Y yo siguiendo a los vecinos de Catán y viendo también la evolución del conflicto, yo notaba que me pasaba que me fui a filmar Italia, filmé otras películas, he filmado por distintos lugares, todo, y acá que es González Catán, que estoy a media hora, no podía ir, había algo que no
no podía llegar a terminarlo, no lo veía, y yo lo veía con ellos, que había una sensación con algunos de los referentes que en un momento estaban como también agotados de la batalla que llevaban adelante, de que no cambiara nada, sino que las cosas siguieran para peor, de ellos seguir bregando por esto y de replantearse para qué servía lo que estaban haciendo. Y en algún punto yo también me pasaba esto que vos nombrás, que a veces a uno le pasa, de decir, bueno, ¿yo para qué hago este documental? Digo, si este documental que yo hago, que es un documental chiquito, que puede tener una circulación, que la mejor de las suertes puede andar por festivales, se estrena en algún lado y todo, pero que con este documental, ¿cómo estoy ayudando yo a esta situación a que algo cambie de verdad, ¿no? En la realidad, a que eso, digo, ¿de qué sirve esto que hago desde el lugar que lo estoy haciendo? Y me sentía como muy en sintonía con lo que le pasaba a alguno de ellos, ¿no? Entonces yo me empecé a hacer como esas preguntas en el documental, y como tampoco el documental no iba a ser sobre mí o sobre lo que me pasaba a mí, y de hecho yo no hago ese tipo de documentales, pero en este caso que por primera vez me pasaba que no podía terminar una película, que no le podía encontrar la vuelta, revisé eso, ¿viste? Y revisé eso, y en ese revisar también me pasó con la docencia, ¿no? Donde yo enseño a hacer documentales, y a los pibes les hablo de lo maravilloso que es hacer documentales, y les digo un montón de cosas que en ese momento yo estaba en un momento que yo estaba un poco perdiendo la fe en para qué hacer los documentales, ¿viste? Entonces eso era también como una contradicción que yo les puse ahí, y que bueno, son momentos que a veces uno tiene donde revisa. Sí, yo lo vi igual, lo vi igual en a veces lo que me pasa a mí y otros docentes que se deben parar frente a una clase, decir, che, está bueno hacer periodismo, está bueno tratar de ser honesto intelectualmente frente a un micrófono, y después ves algunos ejemplos que decís, pero ¿por qué? O sea, a ver. Es que bueno, sí, es algo de eso, es también ese decir donde uno, viste, también no es que pasa todo el tiempo, pero en un momento a veces a uno le sucede esto, y aparte cuando uno yo tengo mucho amor por hacer documentales, y por la docencia también, digo, es algo que bueno, ahora la docencia la descubrí relativamente hace poco, para mí hace 10 años que soy docente, pero lo hago con mucho cariño, y me gusta ver cuando los pibes logran encontrar como su mirada, y ver lo que ellos sienten, y cómo toman ciertos temas y los expresan, y qué cosas le preocupan y todo eso. Pero cuando uno, viste, te toca estar a lo mejor al frente de una clase y vos estás como un poco falto de fe, y tenés que transmitirle fe a los demás sobre lo importante que es esto, porque yo creo en esto, claro que creo, por supuesto que tiene valor lo que hacemos, pero en ese momento de duda, viste, me hizo reflexionar sobre esto, sobre por qué hacerlo, sobre por qué seguir haciéndolo. Hay que hacerlo igual, Víctor. Hay que hacerlo, y porque ahí está también la posición de uno frente a la sociedad y frente a lo que uno quiso hacer, y no traicionarse. En el fondo me parece que ahí Totalmente. Hay una idea de, ¿sabes qué? No sé si está bien, si está mal, pero no me traiciono y voy por esa. Me quedaría hablando más tiempo, no tengo más tiempo, porque el programa termina a las 3 y tengo que hacer algunas otras cosas, pero sí decirle a la audiencia cuándo puede acercarse a ver Después de Catán. Sabemos que está en el marco de la 10ª Semana del Cine Documental Argentino, que va desde el 28 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural San Martín, pero ¿algún horario o cómo pueden bajarse el documental? La película va a estar ahora en esta semana de Cine Documental Argentino, el miércoles 28 a las 20 horas. Ahí es una única función, porque son solo 10 películas, cada una tiene una sola función, pero el documental se va a estrenar el 13 de octubre, y va a estar disponible también por alguna plataforma online. Bien. Y se va a poder ver en todo el país, además de en algunas salas, pero ahí se va a poder ver bien también. Además está bueno que hice un laburo muy lindo de sonido para escuchar con auriculares, con sonido binaural, con algunas cosas de esas, para que sea también como más sensitivo. Así que bueno, te agradezco muchísimo, espero que puedan verlo si buscan. Mándamelo después, cuando lo tenga ya en otras plataformas, mandame WhatsApp y yo lo intento difundir desde el programa. A mí me gustó mucho. Bueno, te agradezco un montón, y la verdad que me resultó la verdad, buenísimo todo lo que dijiste, me gustó muchísimo. Se me hizo sentir que alguien lo toqué con el documental, y eso... Es que a mí eso me atravesó, por eso, viste, te lo quería contar, porque creo que le pasa a un montón de profesionales en la República Argentina, que nos ponemos ante pibes más jóvenes y en donde le decimos, che, ¿sabes qué? Está todo para atrás, pero en algún punto hay que seguir adelante y hay que hacerla,
y hay que demostrar que se pueden hacer las cosas y que se pueden perseguir los sueños, por más que estés perdiendo guita, por más que estés con una caña o con una cámara diciendo qué estoy haciendo, y eso a mí me pareció interesante, y por eso te busqué y bueno, dije, vamos a charlar un rato con Víctor, ¿no? Así Dale, que nada, eso. Espectacular, Marcelo. Bueno, Dale. muchísimas gracias. Te mando un abrazo, buen Abrazo. fin de semana. Igualmente. Estábamos hablando con el director del documental Después de Catán, que si quieren verlo, Centro Cultural San Martín, y si no, si nos escuchan sábado a sábado, en su momento, cuando Víctor pueda decirnos en qué otras plataformas se puede ver este documental, nosotros aquí en Pasavalores lo diremos. Estamos en AM 1420 con vos.